Reina Corazón Divino, estudiantes. Soy el profesor Roberto. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de teoría de conjuntos. Para entender el tema de teoría de conjuntos tenemos nosotros que llevarlo al plano de la realidad y darnos cuenta que cuando hablamos nosotros de conjuntos, hablamos de un tipo específico de conjuntos llamado, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, ¿ya? Como ya lo hemos trabajado en clase, el conjunto de números naturales se caracteriza porque relaciona todos los elementos que encontramos en la naturaleza. Vale decir, si nosotros hablamos de naturales y sabemos que los naturales comienzan desde cero, es porque en la naturaleza o bien no encontramos de repente algún elemento dentro de un conjunto, pero sí podemos ir contando elementos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es un concepto que nosotros ya hemos trabajado, ¿no? Vamos nosotros a imaginar, muchachos, de que estamos en el salón, ustedes y yo, y que somos 20 personas. Si nosotros contamos, el número cardinal, vale decir, el número de elementos de este conjunto es igual a 20. Pero ¿qué pasa si todos nos retiramos de este salón? El número cardinal sería 0. Otro tipo de conjunto es el conjunto de los números enteros, ¿no? Que comienzan desde 0, 1, 2, 3 y se prolongan hacia el infinito positivo. Entiéndase también que los números enteros pueden ser números negativos como menos 1, menos 2, menos 3. ¿Por qué les hago toda esta introducción? Porque en este PPT nosotros estamos observando un conjunto, los conjuntos que se llama el diagrama de Venn-Euler. Si nosotros observamos solamente el sector de color azul, esto me representa solo A. Si nosotros vemos el sector de color morado, me representa solo B. Pero cuando hay elementos en común, se llama la intersección. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora, saberes previos, importantísimo. Como ya los tengo a ustedes acostumbrados, y es política, pues, y filosofía, más que todo de nuestro colegio, vamos nosotros a encontrar la aplicación a la vida cotidiana. Porque si no hay aplicación, esto es totalmente efímero y no se conceptualiza y no se ve claramente. Entonces, ¿cuál es la aplicabilidad de la teoría de los conjuntos en la vida cotidiana? Dejo para que lo pienses. La unión e intersección de conjuntos, cómo puedes aplicarla en tu vida diaria. Y luego, en la hoja de aplicación, tú vas a tener que inventar un problema en el cual yo pueda corroborar de que tú me has entendido cómo puedes aplicar la teoría de conjuntos en la vida común, ¿no? En la vida, como se dice, en la vida común y silvestre. Definición. Nos habla de conjuntos, se debe conceptualizar como la unión de elementos con características comunes y que guarden un nexo entre ellas. Debemos tener en cuenta que todo conjunto queda perfectamente definido cuando está agrupado entre llaves y estos elementos están separados por comas. La unión de dos conjuntos gráficamente se evidencia al sombrear todos los conjuntos, o mejor dicho, todos los elementos observados. Pero son los elementos tanto, bueno, digamos, son los elementos del conjunto A y del conjunto B, ¿no? Los voy ubicando de acuerdo a cómo se dé las características del ejercicio. Ubico los elementos del conjunto A, los elementos del conjunto B, y aquellos que sobren, digámoslo así, se ubican en el medio, ¿no? Tú solito te vas a dar cuenta porque tú vas a ir completando conforme se den las características, porque de repente en el conjunto A y el conjunto B hay un elemento que se repite, y ese elemento tú lo colocas en el medio, ¿no? Como intersección. Y justamente ahora entramos a lo que es la intersección, ¿no? La intersección de dos conjuntos gráficamente se evidencia al sombrear la intersección de estos en la parte del medio. Y acá, pues, como se observa en esta diapositiva, se observa la parte simbólica. Vamos a ver unos ejemplos fáciles, ¿no? Tenemos un conjunto P, C, F. Recuerda que el nombre que reciben los conjuntos siempre debe estar expresado o escrito, mejor dicho, con letra mayúscula. Los elementos con letras minúsculas. Todos los elementos encerrados entre llaves y separados por comas. Tenemos el conjunto P, que está formado por los elementos pera, manzana. El conjunto C, que está formado por los elementos limón, naranja.
conjunto F formado por los elementos cereza, grosella, y yo les pido hallar pues la unión del conjunto P, conjunto C, conjunto F. Sencillamente escribo todos los elementos de estos tres conjuntos y si por allí algún elemento se repite, se escribe una sola vez, ¿no? Como lo observamos acá en el PPT, pera, manzana, limón, naranja, cereza, grosella. ¿Correcto, muchachos? Otro ejemplito, el conjunto VM, que está formado por los elementos 7, 9, 11, conjunto C, formado por los elementos 4, 6, 8, la unión 7, 9, 11, 4, 6, 8. Acá hay un link que te sugiero que, que luego tú lo abras, que te va a explicar con mayor, no claridad, sino que te va a dar más alcance de este tema, ¿no? Porque el mundo de la teoría de conjuntos es totalmente extenso, pero con la explicación que te voy a dar lo vas a entender inmediatamente. Pero si quieres profundizar en ello, le das un link y ya está. Vamos, ahora mira, tengo el conjunto A formado por los elementos José, Jerónimo, conjunto B formado por los elementos María, Mabel, Marcela. La unión sería José, Jerónimo, María, Mabel, Marcela. Así de fácil. Entiéndase y nótese en este gráfico que si yo tengo, por ejemplo, conjunto A, conjunto B, conjunto C, estos elementos, o entre estos conjuntos, mejor dicho, se forman las intersecciones, ¿no? Ahí tenemos la A intersección B, A intersección C, B intersección C. Y cuando yo quiero hallar el número de elementos de A unión B, unión C, es P de A más P de B más P de C. ¿De acuerdo o no? Otra forma sería que este conjunto lo vamos nosotros a conceptualizar de la siguiente manera. Si yo tengo o quiero hallar el número de elementos de A, unión B, unión C, va a ser igual al número de elementos de A más el número de elementos de B más el número de elementos de C menos el número de elementos de A intersectado con B menos el número de elementos de B intersectado con C menos el número de elementos de A intersectado con C más el número de elementos de A intersectada con B intersectado con C. Lo que pasa es que hay algunos textos en el cual el número de elementos lo escriben como P, pero nosotros lo vamos a trabajar porque además así está en sus textos con N. Vamos a dar un ejemplito, muchachos, de la intersección, ¿no? Tenemos el conjunto A con los elementos A, B, C, D, E, el conjunto B con los elementos A, E, I, O, y quiero hallar la intersección. Entiéndase y recuérdese que la intersección se halla y se caracteriza porque son elementos que se repiten. Profesor, ¿y solamente esta intersección se puede dar entre dos conjuntos? No, puede dar entre 2, 3, 4. Solamente localizas las áreas que se intersectan y los elementos comunes. Entonces acá, como se ve acá en el PPT, la intersección va a ser AE, que se ubica en el centro y todos los elementos restantes se van ubicando en la zona que falta escribir, ¿no? O sea, en este diagrama de Venn-Euler, en el conjunto A, le faltarían los elementos B, D, C, que conforman los elementos iniciales del conjunto A. Y en el conjunto B faltarían los elementos I, O, para formar todos los elementos del conjunto B, que son A, E, I, O. Ahora mira, hay un problemita interesante, problemita tipo universitario, por decirlo, sí, pues tipo universitario. Una preguntita como para que puedas comprender bien. Te dicen, el conjunto A está formado por los elementos 1, 3, 5, 7. El conjunto B está formado por los elementos 2 por X menos 1, tal que X pertenece a los enteros. Y además, o sea, ese punto y coma se conceptualiza como además, ¿no? X tiene que ser mayor que 0 y menor que 5. Vamos a recordar que los conjuntos se pueden expresar por comprensión y por extensión. Por comprensión es cuando se nombra cada elemento seguido por la coma. Perdón, la comprensión es cuando se nombra o se da una característica general de un conjunto y la extensión es cuando se nombra un elemento seguido del otro. Por ejemplo, conjunto A que esté formado por los elementos A, E, I o U. Ahí yo lo estoy nombrando por extensión.
Pero ¿cuál es la característica general de estas letras? Que son las vocales. Entonces, las vocales vendría a ser un conjunto expresado por comprensión. Acá, en este problema que tenemos en la PPT, muchachos, vamos nosotros a demostrar si ambos conjuntos son iguales. Lo primero que debemos darnos cuenta es que el conjunto A ya está expresado por extensión. Cuando está expresado por extensión, ni lo toco. Lo que pasa en el conjunto B es que está expresado por comprensión. Entonces, este conjunto que está expresado por comprensión lo vamos a llevar a extensión. Comenzamos a analizar. Primero nosotros debemos de determinar qué elementos configuran a este conjunto B. Comienzo desde derecha a izquierda, desde mi derecha hacia la izquierda. Este conjunto X tiene que ser mayor que 0, pero a la vez menor que 5. ¿Qué elementos cumplen con esa condición? 1, 2, 3, 4. Va haciéndose a la izquierda. Dice, además X pertenece a los enteros. Y te preguntas, 1, 2, 3, 4, ¿son enteros? Sí, perfecto. Entonces ya tengo los elementos que me van a dar el pie para poder hallar los elementos finales del conjunto B. Y sencillamente lo que hago es multiplicar. El elemento 1 por 2 menos 1, queda 1. Luego agarro el elemento 2. 2 por 2 menos 1, 3, ya está. Elemento 3. 3 por 2 menos 1, 6, menos 1, 5, ya está. Y por último, el elemento 4, que es 2 por 4, 8, menos 1, 7. Y al final se corrobora que el conjunto A es igual al conjunto B porque tienen los mismos elementos, ¿no? Profesor, y para entender que dos conjuntos son iguales deben estar expuestos en el mismo orden, ¿no? Acá el conjunto A tiene los elementos 1, 3, 5, 7. Si en el conjunto B salían los elementos 5, 7, 3, 1, ¿está bien? Lo que importa es que tienen los mismos elementos. Profesor, y el conjunto unitario, como su nombre lo dice, es aquel que tiene un solo elemento. Los conjuntos iguales son aquellos que tienen los mismos elementos. ¿De acuerdo? Caso aplicativo. Eso también va a ser parte de tu trabajito que vas a presentar, ¿ya? Oriala desayuna todas las mañanas del mes de enero huevos y tocinos. Si durante 12 mañanas desayunó huevos y 20 desayunó tocinos, entiéndase que esto se está realizando en el mismo mes. ¿Cuántas mañanas desayunó tocino con huevo? Este monosílabo con significa intersección. O sea, es como decir cuántas mañanas desayunó tocinos y huevos, ¿sí? Lo primero que tú tienes que hacer es determinar tu conjunto universal. Profe, conjunto universal, sí, pues, porque todo se está realizando en el mes de enero. Y enero tiene 31 días. Es por eso que acá en el gráfico estás observando que tiene 31. Partes por la intersección. Yo no sé cuántas mañanas desayunó tocino con huevo. Asumo que sea X. Ahí está tu X, mira, tigre. Ahí está tu X. Pero tú sabes que todo ese conjunto debe ser 12. Si ahí tengo X, ¿cuánto tendría que ser los días que solo comieron huevo? ¿Cuántos? 12 menos X. ¿Cuántos los días que desayunó solamente tocino? 20 menos X. Y luego, sencillamente, ustedes saben que la suma de las partes me da el total. 12 menos X más 20 menos X me da 31. ¿Por qué 31? Porque estamos hablando que todos estos hechos se han dado en el mes de enero, que tiene 31 días. Ecuación del primer grado, X vale 1. Por lo tanto, muchachos, Oriala desayuna tocino con huevo solamente una mañana del mes de enero. ¿Qué te pareció? Así, ¿sí o no? Así. Entonces, yo te voy a dejar la hojita de aplicación, que son 4 problemitas. Uno de esos problemitas es para que tú inventes un problema relacionado con tu vida cotidiana, mira tu entorno y saca ahí o genera un problema en el cual yo cuando te revise pueda decir si me has entendido que la teoría de conjuntos se aplica en la vida cotidiana, en la vida real, ¿no? Luego ahí te he puesto un problemita de conjunto unitario, que ya te expliqué qué es, un problemita de conjuntos iguales. Y el objetivo, muchachos, es que yo pueda corroborar de que me están entendiendo. Pero cualquier duda que tengas, nos vamos a comunicar en Microsoft Teams y estoy para poder enrumbar tu conocimiento. ¿De acuerdo? Recuerda lavarte las manos bien, tener mucho cuidado, protegiendo siempre a nuestros parientes de la tercera edad que pueden ser los más afectados y que todo cambio genera
esfuerzo, ¿no? Y este esfuerzo que estamos haciendo nosotros por una salud pública es importante para que todos estemos bien y los parientes más vulnerables, que son los de la tercera edad, estén bien y nos puedan acompañar por mucho tiempo. Ok, muchachos, les mando un fuerte abrazo y éxitos.